Muchísimas gracias por estar por acá. Estamos terminando el día 1 de Con Datos, hablando sobre periodismo de datos. Justamente, yo soy Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, y el día de hoy tenemos un panel de lujo. Y vamos a hacer una charla porque yo creo que las reflexiones que hay con nuestros 4 invitados y invitadas son fundamentales. Ajá. Les he pedido de manera encarecida que las PowerPoints y los proyectos nos digan dónde están para que nosotros podamos acceder después a ellos, pero aprovechemos esta hora que tenemos justamente para platicar y para ver las reflexiones que ha habido entre nosotros. Voy a presentar a cada una y uno de ellos con una pregunta que tiene que ver con su actividad y con el estado del periodismo de los datos. Me encantaría que se presentaran diciendo básicamente cuál es su actividad primordial, pero también con una primera reflexión sobre dónde estamos en nuestros contextos. Estamos hablando de contextos muy distintos. Carlos Eduardo Huertas es colombiano, con una gran experiencia en el periodismo de investigación colombiana, uno de los grandes cracks del periodismo de investigación en América Latina, y ahorita tiene una perspectiva fundamental sobre América Central y cómo es que el periodismo se puede dar a nivel de investigación en un contexto latinoamericano fundamental. Momi Peralta es la creadora, una de las creadoras de la Nación Data, impulsora desde las partes más fundamentales a lo largo de su visión, como también en cuanto a su manera de operar. Justin Arenstein viene de Code for South Africa y for Africa, y Justin ha estado inicialmente promoviendo muchísimos emprendimientos periodísticos. Él es el que ha estado impulsando proyectos que se adecúan al periodismo a la era digital en contextos africanos, y también está fomentando justamente las comunidades de hackers y de uso de tecnologías y datos en contexto de periodismo de investigación en África. Y tenemos a Claudia Núñez, que Claudia es de Torreón originalmente, pero vive en Los Ángeles. Ella lleva el proyecto de MigraHack, y en el MigraHack han tenido una serie de experiencias espectaculares conviviendo entre los diferentes mundos tecnológicos y periodísticos, y también en los diferentes mundos de datos. ¿Qué pasa cuando hablamos de migración, cuando unimos mundos, pero también cuando unimos datos en ese contexto? Entonces, me encantaría que dijeran un poquito más sobre ustedes, qué proyecto valdría la pena que siguiéramos después de esta charla que han hecho ustedes, pero sobre todo que nos digan cómo ven hoy en día el periodismo en este contexto de datos latinoamericano. Empezamos con usted, Carlos Eduardo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los amigos de Social TIC por la invitación. Como comentabas, yo en este momento dirijo Conectas, que es una plataforma periodística para promover el periodismo, el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Y en este momento estamos operando y somos aliados del International Center for Journalists en un proyecto que se llama la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, y eso nos ha permitido trabajar en 8 países de manera simultánea en la región durante el último año. Y nos ha permitido confirmar varias cosas relacionadas con la pregunta tuya, y para dar paso de manera rápida al panel, y es lo vibrante de las circunstancias que están sucediendo en la región. Y en particular en el tema de datos hay una particularidad que no la había visto durante muchos años. Mi formación y mi trayectoria, mi carrera principalmente ha sido como periodista de investigación, y al estar en Colombia, o supongo similar a lo que ha pasado con colegas en México y demás, siempre se generan como unos polos de lugares donde se hace el periodismo de mayor connotación, ¿sí? En el caso del manejo de grandes volúmenes de datos utilizados como insumos para historias periodísticas, está sucediendo una franca democratización en toda la región, ¿sí? Comenzando obviamente por el caso de la Nación de Costa Rica, que no solamente es referente local, sino referente global del trabajo que
que se puede hacer con periodismo de datos, el caso de La Nación de Argentina de manera similar, pero encuentro diferentes proyectos cada vez más integrados al uso de tecnologías de la información en países como Paraguay, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, que están creciendo de manera sistemática y están produciendo más y mejor información. Bueno, yo soy Momi de La Nación Data de Buenos Aires, Argentina. Nuestro caso es un caso donde surgió en 2010 la necesidad de trabajar con periodismo de datos de un grupo muy activo e interno y recibimos tantos no porque no tenemos ley de información, porque no tenemos la tecnología, porque no tenemos otras varias cosas, que esto nos despertó las ganas de hacer realmente un cambio y justamente ayudar al contexto construyendo los datasets nosotros y luego nos dimos cuenta que abriéndolos también, además de hacer investigación con bases de datos, estábamos aportando a una comunidad y conectándonos con otros para amplificar este efecto. Cuando uno no se encuentra que todo el mundo está en el mismo nivel de información respecto al periodismo de datos o que no terminan de entender el sentido que tiene, es muy importante para nosotros, y fue muy importante para nosotros abrirnos a la comunidad de la sociedad civil, de empresas no gubernamentales, fundaciones, incluso universidades y cada vez más el desarrollo de relaciones con universidades que se están abriendo también cambiando digamos, mentalidades más de laboratorios de investigación a compartir sus datos no solo en formatos de informes, sino en formatos abiertos. Y empezamos a ver que hay una red de datos debajo de lo que es la red de contactos o fuentes periodísticas. El contacto o fuente periodística es casi la puntita del iceberg que a veces hasta termina siendo un press release o una nota pequeña y luego detrás de eso hay muchos trabajos muy profundos que hay que aprovechar y transformar también para poner a disposición, cruzar con otras bases de datos y demás. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que en este contexto de un país sin datos abiertos, en un principio, ahora sí ya hay 2 portales, la Ciudad de Buenos Aires está muy activa y bueno, también hay municipios y algunas iniciativas nacionales. Digamos, teníamos que cambiar un poco las cosas también haciendo participar al ciudadano y buscamos generar plataformas para que nos ayuden. En el caso, por ejemplo, de Voz Data, que es una iniciativa que hicimos con nuestros fellows Open News, Gaba y Manuel Aristarán. Gracias a ellos dijimos, bueno, nosotros teníamos una idea que la tecnología nos puede ayudar a que estos datos cerrados se transforman en datos abiertos. Sí, la tecnología ayuda, pero la gente ayuda más y el verdadero motor está en la gente, tanto en el equipo interno como en la gente que empieza a vincularse en este tipo de conferencias o al ponerse en contacto con los documentos públicos y ver que los puede transformar en otra cosa que son realmente de alto valor. Me fui un poco del tema, pero bueno, la pasión. Le paso a Justin. Cool. So, I'm a former reformed journalist. I'm no longer a journalist. I was an investigative reporter working across Southern Africa, doing a lot of anti-corruption work, and then later became a media owner, owning small media enterprises, including a newswire. So I've seen the reality that the media needs to work under and from both sides of the trench. Firstly, being out there on the front line doing reporting, and then secondly, trying to build a model, a business model that pays for this to happen. You asked where we are now, data journalism. So data journalism has been kind of being pioneered for the last 4 or 5 years. And from where I stand, the honeymoon's over. Those early days when we can get away with easy, cheap experiments and kind of create a lot of buzz around them, those days are gone. We need to show that these projects that we're building have real utility, that they're not self-indulgent, that we're using data because there was no other way of doing this project as well or as deep as what we're doing it now, and that it adds value to the process. Because the reality is that this work costs a lot of money. It costs a lot of time from the people doing it, a lot of resources from the organizations involved, and doing the right things that you guys are doing when we're reaching out to the community. We're demanding a lot from the public to support our work. So we need to be able to ensure that what we create gives back to them. And very few data journalism projects do that.
invariably it's a technical project to show how clever we are, as opposed to actually doing something really well that gives real value back to our audiences. The other thing that I think that we also need to acknowledge is that what we're doing now, data journalism, is not new. Data journalism has been around in spreadsheet format where people work with data for 40 years. As a young cub reporter, I'm now in my mid-40s, I was working with spreadsheets kind of 20, 30 years ago, doing large projects. The tools have got much better, and the way that we can give that data to people have got much better. But we need to start getting beyond the hype and the buzz, and we need to start becoming far more realistic and focused about what we're doing. The kinds of stuff that La Nación does is brilliant, because what they're doing there is they're almost broadening the knowledge base, not just within a company. They're making available everything that they produce for third parties to reuse, but also they're rechanging or rewiring the way that media, corporate media, deal with the public and deal with civil society, creating spaces where they can be co-creators and kind of custodians of this information. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Núñez. Oficialmente soy editora web para Human Rights Watch, pero bueno, vengo aquí para hablar un poco de mi experiencia como periodista y de la formación de Migra Hack. Migra Hack es básicamente una reunión de amigos. Yo siempre la describo así. Migra Hack nace de una frustración. Yo era periodista en Estados Unidos cubriendo el tema de migración y veo un reportaje de Washington Post donde cruzan los datos entre accidentes de tráfico y personas sin licencias de conducir. Me pareció que fue un cruce injusto porque el hecho de que no tengas licencia no te hace que tengas un índice más alto de tener un accidente o no. Esta frustración me llevó a mí a tener que asumir el reto de entender los datos, a saber cómo hacer un mapa, porque ellos presentaban un mapa y mi compañía no me lo iba a dar. Entonces, básicamente, el primer paso que di fue perder el miedo a la tecnología, perder el miedo a los datos y me di cuenta que podía hacerlo. Y una vez que sentí este poder como periodista de entender los datos, dio forma a Migra Hack. Nosotros ofrecemos entrenamiento para periodistas, nos juntamos en diferentes ciudades de Estados Unidos donde hay altos índices de migrantes, invitamos a programadores, a diseñadores. El primer día es introducción a los datos, es llevar a los periodistas a ese proceso que yo sentí de perder el miedo. Lo hacemos en barrios latinos, en barrios árabes, donde los migrantes se sienten cómodos. Rehusamos a ir a estas plataformas de gran tecnología porque yo creo que la innovación y la creatividad se da en estos barrios. Yo realmente, bueno, mi mensaje es ese, ¿no? Si son periodistas, den ese primer paso, pierdan el miedo y láncense a la tecnología. Las historias van a ser muchísimo más ricas. Les puedo dar rápidamente un ejemplo. Por mucho tiempo el Border Patrol decía que, bueno, en ICE en este caso, lo pueden ver el ejemplo en migrahack.com, ellos decían que no había transferencia de inmigrantes detenidos, es decir, si te detenían en California, te deportaban de California, ¿no? Negaban este traslado del migrante de California a Chicago, de Chicago a Arizona, de Arizona otra vez a California, y era una ruta increíble, y ellos decían que no. Obtuvimos los datos, pusimos estos datos en un mapa y ustedes pueden ver que es ridículo. Este es tu dinero como migrante, bueno, ahora parte de Estados Unidos. Entonces, la próxima vez que ellos negaban esta información, nosotros presentábamos el mapa, presentábamos los datos. Había migrantes que habían sido detenidos por 3 meses y los habían movido un promedio de 9 veces. Eso significa que cada vez que ese migrante era transportado de un lado a otro, perdía la oportunidad de tener un abogado, perdía el contacto con su familia, y eso es básicamente una industria basada en los migrantes. A raíz de esto es lo que les estamos diciendo a los periodistas. Tienen que tener este acceso a los datos. De otra manera, no habrá rendición de cuentas. Como periodistas debemos de buscar la rendición de cuentas. Hola,
Claudia menciona una historia personal que me encanta, ¿no? Que es esa transformación de la periodista en un contexto completamente digital y donde hay datos en muchos diferentes formatos y en muchos diferentes espacios, hablando transnacional y hablando también de la web, open data, PDFs perdidos por todos lados, acceso a la información, etcétera. Quisiera dosificar las preguntas y creo que me estoy vengando porque soy ingeniero entrevistando a periodistas. Entonces, quisiera dosificar las preguntas y me encantaría que Momi nos pudiera decir, ¿cómo ves, cuál sería el perfil de un periodista actual? ¿Cuál debería ser un periodista, su formación? Hambriento de datos, apasionado por los datos y con muchas ganas de cambiar cosas. Muchas ganas y usando todos los mecanismos en los lugares donde no hay información por construirla. Y si el Estado no te los da, preguntarle a los vecinos, no lo sé. Pero realmente nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos que, en este contexto de falta de información pública, de falta de ley de transparencia, tenemos un decreto y para producir los datasets podemos tener, de la información que estaba digitalizada, podíamos bajarla con alguien de tecnología y transformarla con tecnología. Pero también necesitábamos preguntar más cosas que no estaban publicadas. Entonces contratamos a alguien que tuviera pasión por preguntarle al Estado, pasión por activar esos mecanismos. Ahí está Romina Coleman, ahí parada. Y la verdad es que al principio dijimos, bueno, Romina, vamos con ella a hacer producción. Ella, su función es responsable de producción de datos. Entonces vamos a producir o corregir las datasets que transformamos o hacer chequeos de datos o coordinar voluntarios que hacen ingreso de datos. Y ella insistía y también vamos a hacer pedidos de información pública y empezamos a ver que sacábamos notas, o sea, de 10 pedidos nos contestan 2, no importa, vamos a pedir 50 más. Y el periodista de golpe recibe la respuesta y no lo va a publicar, uy, qué frustración, no importa. Somos tolerantes a la frustración, nos encanta piel gruesa, decimos, ¿no? O sea, seguir y seguir. Por supuesto que, también activar mecanismos como que si a las 3 veces no nos responde el gobierno, bueno, ver qué hacemos con eso, darle una vuelta, ir por otro lado o hasta hacerlo noticiable, cosa que nos ha dado resultado también. Entonces, un periodista tiene que ser ahora como un mix de hambriento por los datos y por aprender, porque estamos en un mundo en el cual, justamente como dice ella, perderle el miedo a la tecnología, dar un primer paso. Casi todos tienen un celular en la mano, bueno, no se borra, si empezamos a tocar también en la computadora, no se borran las cosas, se guardan, o sea, hay que tratar de animarse con eso y dar los primeros pasos y trabajar en equipo. Y Carlos Eduardo tiene contacto desde toda su formación con diferentes contextos latinoamericanos de periodistas. ¿Hay una brecha entre ese perfil que acaba de describir Momi como un perfil óptimo o ideal y lo que estamos viendo en las salas de redacción, en los grupos de periodistas independientes? ¿Cómo estás evaluando tú ese deber ser del periodismo en contexto digital, en contexto datero y lo que vemos todos los días? Claro, no, sin duda, digamos, siempre existe un espacio rezagado, ¿no? Pero es como si uno fuera a hablar de los grandes, de lo que está pasando en el fútbol y hablar a uno de los equipos de las peores ligas colombianas o hablar de la liga española. Creo que hablemos mejor de los mejores, de las cosas buenas que están pasando, que son muchas y son muy estimulantes. Por un lado, por ejemplo, lo que comenta Momi es, en contextos incluso donde no hay leyes de acceso a información se están dando cosas. En general en América Latina las leyes de acceso a información son procesos relativamente nuevos, son procesos que no llevan más de 2 décadas. El primero fue Panamá y de ahí en adelante han sido 12 o 13 leyes de acceso a información que luego de una década empiezan a ser utilizadas todavía de manera muy tímida por parte de los periodistas y por parte de la ciudadanía. Eso es un punto de partida. Por otro, la región ha contado con buenos profetas de los datos, ¿sí? Por un lado está Janina Segnini en Costa Rica, está Sandra Crucianelli en Argentina, está Alfredo Toledo de José Roberto Toledo en Brasil, que han sido personas que a través de diferentes capacitaciones y múltiples encuentros se han encargado de regar el evangelio de los datos y sembrar su semilla por diferentes lugares. Y tercero, creo que todo el mundo ha comprendido que con el tema de la tecnología
si es un portal recién nacido o es un medio muy establecido, todo el mundo está en la misma línea de salida. O sea, New York Times o el portal constituido ayer está en el mismo punto de partida, tienen las mismas herramientas a la mano. La diferencia no son necesariamente los temas de costo, es la habilidad y la capacidad de pensar cómo abordar esa información. Entonces ahí encuentra uno medios tradicionales que están haciendo apuestas importantes, como el caso del Universal acá en México, con el equipo que lidera Lilia Saúl, que la veo por allí, o El Tiempo en Colombia, con el equipo que lidera Gina Morelo, ¿sí? Pero igual sucede con propuestas, o en el caso de Paraguay, una propuesta muy interesante en ABC Color, que es un medio muy tradicional, rompieron una tradición de solicitud de acceso a información y accedieron a todos los ingresos, a todos los salarios de los funcionarios públicos y montaron todo esto en una base de datos consultable por la gente, y la misma gente le puso a esto el nombre del buscador del pueblo. Y en el buscador del pueblo, como ve, la gente empezó a encontrar matches de personas que tenían 2 o 3 salarios en diferentes entidades, y ellos, al hacer el trabajo de reportería, encontraban que esas personas de 2 o 3 salarios en diferentes entidades era la niñera de un político, el conductor de un diputado, y empiezan a aparecer las historias, ¿no? Pero así mismo está sucediendo con Ojo Público en el caso peruano, que encontraron con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios un universo de historias. Ojo con Mi Pisto en Guatemala, que está haciendo seguimiento al tema de contratación pública. En fin, veo una cantidad de propuestas en la región, en Ecuador, digamos, en países con limitaciones, digamos, el mismo Ecuador, que tiene un contexto político muy, muy complejo para el ejercicio del periodismo de investigación. Hicieron un reportaje desde El Universo, liderado por Mónica Albeida, muy representativo de cómo recursos de emergencia destinados para fortalecer la rama judicial se habían destinado de manera irregular a familiares y personas cercanas nuevamente a políticos. Entonces, creo que hay un espacio que se está empezando a aprovechar de manera muy vibrante, muy estimulante, y la oportunidad es ahora, bueno, ¿cómo vamos a articular esos esfuerzos? Y me gustaría preguntarle a Justin, que Carlos Eduardo dijo que estamos en la misma línea de partida que el New York Times, que The Guardian. Estar en la misma línea de partida no quiere decir que vamos a tener la misma ruta. Y muchas veces vemos que los modelos que estamos muchas veces siguiendo en las salas de redacción son altamente influenciados por The Guardian, por New York Times. ¿Cuál es tu visión desde África? Y después lo rebotaremos en contexto latinoamericano, en cuanto a cómo hacer justamente periodismo para el día de hoy, en datos, con tecnologías digitales. ¿Qué debemos de contemplar? ¿Vale la pena seguir esos modelos del norte, o tenemos la oportunidad de crear los nuevos? So I think the difference is not a difference of skill. The difference is that we don't have the same resources. And that's often a good thing, because it means that we've got to be more creative than when you've got $1 million and you've got a team of 60 people. So you're forced to do things differently and sometimes more cleverly. I think the realities are that journalists have always been hackers. Not necessarily technology hackers, but we've been social hackers. So our job has always been to be disruptors, to find a way to work around the system, much like we're now doing with technology. We've also always been used to working with technicians or technologists in our newsrooms. So photographers and sub-editors and layout people are not journalists, they're technologists. We've always had them in our newsrooms. Now suddenly we have coders and data analysts who are working with us as part of that team. And if we don't lose sight of that reality, that actually this is not as big a revolution as it might sound. The revolution is more about what we do with the content as opposed to how we produce it. We can then be as creative as the New York Times. Sometimes having too much money means that they actually over-invest into a project. It costs so much that they can't back away from it and say, that was an interesting experiment, but it didn't work. Where we can do that because we do things on a smaller basis. The problem is that when we want to scale things, it becomes very, very difficult. And that's where we need to, I think, in Africa and in Latin America, we need to be more aggressive in terms of reaching out to people with resources. So things like data boot camps. We need to find the people who are offering this training, and rather than just accepting it, we need to tell them what we need.
so that we shape the curriculum, we shape the content. If it's people who are suggesting they're going to release data, some of the guests, if you look at all the logos on the walls here, they're expecting to force feed us content. We need to be telling them what content we need for our audiences and take control of that conversation. That's not something that's really happening in the US that I see, or in Europe, because there's such an abundance. You don't have to be as forceful sometimes, and you don't have to be as creative about what you do with it. So in many ways, in Africa, we don't have access to banking as much as other people. So mobile banking was adopted far quicker. You leapfrog. We don't have access to fixed telephones, so there's almost 100% mobile phone penetration. Very few people have fixed line phones. We need to find those new opportunities in journalism where we can almost leapfrog out over what the people are doing in the US and Europe, and then get a lead on them and take advantage of that. Y me encantaría regresar con Momi y después con Claudia, con una pregunta que es básica y siempre es bastante redundante en contexto de periodismo y tecnología y datos, que es los tecnólogos y las salas de redacción. ¿Cómo van? ¿Es un modelo que es más caro? En el caso de Claudia, ella está organizando Migra Hacks, que son básicamente unión de comunidades para que produzcan contenidos, historias digitales basadas en data y en historias de migración. En el caso de La Nación Data, justamente es un departamento especializado en periodismo de datos basado en investigación. ¿Se puede, en el contexto latinoamericano, mantener ese modelo en donde tenemos un gran equipo con técnicos, diseñadores, programadores, especialistas en visualizaciones, narradores, además de los periodistas? Somos 4, pero el resto ya estaba. En realidad somos 4, es decir, lo que sí hay que cubrir son las funciones. Hay personas que cubren más de una función y luego transformar a las personas que hacían otra tarea como diseño a diseño interactivo, como diseño a un poco de programación para que integre con el programador, por un lado. Segundo, sí es una inversión, pero por eso intentamos trabajar en que aquellos proyectos que sean de mediano plazo, o sea, de mayor costo, sean tengan que ver con nuestros valores, y nuestros valores es, desarrollar periodismo de datos para un cambio. Es decir, para que algo pase, para acercar los datos a la gente, para facilitarlos, para aumentar una comunidad, para integrar a otro, o para transformar una realidad, ¿no? Además de todo lo típico del periodismo de investigar corrupción, de investigar el gasto público y demás. Entonces, aquellos proyectos que, en los cuales invertimos en periodismo de datos o ponemos el esfuerzo de la gente, van a tener que ser proyectos reutilizables. No desarrollamos contenido para una nota, desarrollamos siempre para reutilizar en muchas notas. Casi siempre, si las bases de datos son es posible actualizarlas. Por ejemplo, un proyecto de subsidios a transporte, empezamos con 500 PDFs y ya vamos por 1700 y vamos por 7 años y seguimos actualizando. Actualizamos los datos porque ya actualizarlos no tiene el mismo costo que desarrollar la primera parte. O sea, de hacer la primera inversión en desarrollar una serie. Si encontramos una serie de datos y resolvemos cómo transformarla o scrapearla y demás, y armar una base de datos, buscamos toda la historia posible para que esa serie tenga mucho más valor y agregue contexto también a una investigación. Es decir, trabajamos en desarrollar bases de datos y también abrirlas, pero que tengan que ver con los valores profundos, además del periodismo de la marca, ¿no? O sea, que tengan que ver con eso en lo cual creemos. Así que. Lo que puedo decir, en nuestro caso, tratamos de resolver precisamente ese dilema. No tengo un programador, no tengo un diseñador, tengo esta gran historia, tengo esta gran idea, pero carezco de todos los recursos. Carezco de una sala de redacción que me ofrece el apoyo de decir, ¿sabes qué? Para tu proyecto vamos a tener un programador. Entonces, cuando nos reunimos, presentamos nuestras ideas, los programadores se suman a ella y resolvemos el problema. Es decir, no giramos en torno al no tengo, giramos en torno a qué podemos hacer para solucionar esto.
Y además, bueno, cuando las personas dicen periodismo de datos, ¿no? Es realmente, en mi opinión, un periodismo de colaboración. Es decir, como periodista no lo sabes todo y siempre vas a necesitar la asesoría del experto, del estadista. Tendemos a decir causa-efecto, pero no es precisamente esto. Y si nos asociamos con las personas que son realmente expertas en los datos o en la programación, nos enriquecemos y al mismo tiempo enriquecemos nuestras historias. Entonces, MigraHack es precisamente dar solución a las pequeñas salas de redacción que tienen este problema, que no tenemos recursos, ¿no? Y voy a aprovechar que tienes el micrófono para seguir con una pregunta. Cuando tuvimos MigraHack en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, con otros aliados como periodistas de a pie, pasaron cosas muy bonitas, ¿no? Desde hackers americanos que viajaron a México a participar, como poder también unir equipos y poder hacer historias narradas que después se hicieron proyectos periodísticos que salieron a publicación y que se siguen consultando todos los días en la web. En esa colaboración, ¿qué pasa después de los eventos? ¿Qué frutos has visto que deja después de los eventos del MigraHack? Y en este contexto internacional, tú estás conviviendo con diferentes comunidades, no solamente México-americanos, sino también dentro de Estados Unidos. ¿Qué pasa después de esos eventos? Es interesante porque básicamente, bueno, como lo mencionas, es una reunión de amigos. En Estados Unidos tenemos la ventaja de que cuando abrimos los MigraHack, no está abierto nada más para periodistas hispanos. Es interesante que cuando tú integras solamente el término migración, se unen a nosotros programadores de la India, dateros de, no sé, de Europa, periodistas hispanos y el conjunto de opiniones y de visiones en torno a migración es muy rico. El Silicon Valley, el famoso Silicon Valley, ¿no? Está formado básicamente de migrantes que tienen que trabajar para una compañía. Lo que nosotros ofrecemos es una oportunidad de hackea por una causa social, por una historia que como migrante te llega. Después de estos proyectos es muy interesante que estas uniones se mantienen. ¿Por qué? Porque es algo que te mueve, es algo que sientes ligado a ti. Muchos de estos proyectos, ustedes, SocialTIC, trabajaron con nosotros y seguimos en esta unión. Se forman lazos internacionales muy interesantes que a la próxima vez ese periodista tiene una duda sobre datos, ya sabe a quién contactar, estamos todos en red. Los programadores, es increíble la nobleza que tienen al aportar sus conocimientos y su tiempo para estar con el periodista y desarrollar esta plataforma. Otra de las ventajas es que todas las historias no me pertenecen a mí, todos los códigos que están ahí, que han creado estos programadores, son código abierto, es decir, ustedes pueden jalar estos códigos, ponerle sus propios datos y tienen una historia interactiva. Los talleres todos ofrecen sus tutoriales de una forma gratuita. Entonces, es realmente un proyecto de dar un poco nuestros conocimientos al periodismo y a nuestras comunidades. Y hablando de conexiones, Justin lleva Code for Africa y estamos hablando de un modelo de conexiones, básicamente, de involucrar a tecnólogos dentro de salas de redacción, de capacitaciones. Me encantaría que nos platicaras un poco más del modelo de Code for Africa, cómo están trabajando entre grupos técnicos y periodistas, cómo se han articulado para que haya esa conexión dentro de África y también cómo están colaborando con otros países del sur. So firstly, we started off with the basis of a network of media companies, media-owning companies, and we put the fear of God into the people who own the media in Africa. We basically pointed to the north, to America, and we've showed them how the traditional large media companies were collapsing because their business model is changing. You saw this Christian Science Monitor, you saw Time on Newsweek magazines going into massive financial crisis. And we told them that that's your future in 2 or 3 years' time, when the internet penetration and when mobile web penetration reaches the same level. So by using scare tactics, which is not a very clever thing usually, we actually got buy-in from the executives, the people who control the money and the budgets. At the same time that we did that, we built a continental community of hacks and hackers chapters.
So 30,000 journalists and technologists and data activists across the continent. And through those, we managed to get money where we started channeling in small grants, $20, $30, $50,000 for people to start building very early experiments. We've currently got 90 projects that we're supporting across Africa. Everything from drones, camera drones, to sensor journalism, so putting sensors in rivers, to hardcore data journalism around investigative reporting. And we make sure that that community shares everything they do with each other. And rather than hiring consultants, they have to hire from within that community. So we've created an economy, an ecosystem. And by doing that, where people are hiring, so instead of hiring an American web designer or a British web designer, you have to hire a Kenyan or a Nigerian or a Ghanaian. You start creating a virtuous loop where the money that goes into it continues circulating. Through Mariano Blejman in Argentina, who was our first contact in Latin America, we've now started doing collaborations between Africa and Latin America. And that's spread to hopefully work here in Mexico, as well as Chile and various other places. So we'll use Podropedia, we'll use kind of Hackdash, and other tools that come out of Latin America, rather than using stuff that's coming from up north. That alone has empowered both the companies and the people who are creating these things to realize that there's a large market out here. So if you're building a kind of an immigration app, we have immigration problems in Africa. You guys jump a fence to get into America, we jump on boats and try and go across the Mediterranean. Very similar problems, and potentially some of the stuff we build, we could be reusing between ourselves. It's all about reuse. You said earlier on, it's too expensive to build any of these things for one use only. So we need to build stuff that can continue being reused or giving back. Maybe just in one newsroom, but potentially, hopefully, across many newsrooms. Fantástico. Carlos Eduardo también está en un proyecto similar, vincular periodistas de investigación en un contexto latinoamericano, y justamente la organización se llama Conectas. Dos datitos, ¿cuál es su estrategia? ¿Cómo están enfrentando justamente esa conexión, modelo de negocios para enfrentar ese vínculo de información y producir historias, reportajes de profundidad para clientela y lectores latinoamericanos? Sí, precisamente parte de lo que queremos hacer en estas reuniones de acá, salir con una construcción clara de quiénes pueden ser esos aliados regionales. O sea, está claro que hay un ecosistema propicio, hay una región vibrante en el torno del uso de datos para la producción periodística. Lo que comentaba Claudio ahora, es muy difícil poder construir estos equipos de manera sistemática y constante, y si cada país, cada sala de redacción quiere tener un desarrollador, un diagramador, un diseñador, digamos, eso va a ser supremamente costoso. El propósito nuestro es poder consolidar un clúster de apoyo y de servicio técnico que sirva como hub de soporte tecnológico, de soporte en el tema de desarrollo, de soporte en la búsqueda de datos para articular diferentes esfuerzos en la región. Aquí está Iván Barría de Panamá, él ha venido, por ejemplo, desarrollando una herramienta de scrapeo de información solamente en el caso de Panamá. Nosotros, a través de la iniciativa para el periodismo de investigación de las Américas con ICFJ, tenemos un data research también en Panamá, y lo que sí tenemos en común denominador en todos los países es que hay cientos de historias, miles de historias, muchas de esas locales, muchas de esas transnacionales, y de ahí la necesidad de poder articular un hub que permita proveer, suministrar esos recursos que usualmente no se tienen a la mano y poderlo hacer de manera sistemática y permanente. Eso es lo que queremos hacer. A comienzos del próximo semestre seguramente tendremos una primera reunión de este grupo en alguno de los países andinos, y a partir de ahí seguramente estaremos trabajando hacia adelante. Fantástico. También les recomiendo seguir mucho el trabajo de ICFJ, que justamente se está vinculando a promover este tipo de conexiones y de tener recursos y talentos e ideas compartidas. Ya me hicieron la señal del tiempo, esa horrible señal del tiempo. Quisiera nomás que nos despidiéramos y preguntándoles si tienen algo más que agregar cada uno y una de ustedes,
y que nos digan un proyecto rapidísimo, que nos describan un proyecto que nos puede inspirar, seamos técnicos, sociedad civil o periodistas, pero que nos pueda inspirar hacia este periodismo de datos que queremos para el futuro. Hay un proyecto que a mí en particular, además por la cercanía de la persona que lo desarrolló, por la naturaleza del proyecto, se llama Una vida es una vida, es un proyecto de una colega guatemalteca, Claudia Méndez Arriaza. Ella lo que hizo fue tomar toda la información de muertes, de homicidios en Guatemala, y a partir de ahí mapear la información, cosa que es más o menos básica, pero cada uno de los puntos le colocó la historia de quién era la persona, qué tipo de arma lo mató, en qué tipo de circunstancia, qué tipo de profesión, y eso ya de por sí es un beneficio para la memoria. Pero no solamente se contentó con eso, sino a partir de la lectura de los datos empezó a hacer varias historias. Dos de esas cuento muy rápidamente. Una eran los mitos de la violencia en Guatemala. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos tradicionales es que el narcotráfico es el que está matando a los guatemaltecos, y al analizar las cifras encontró que no era el narcotráfico, sino eran las riñas personales, ¿sí? Y cosas de ese estilo. Y otra historia que se derivó de ahí fue, encontraron una calle donde se concentraban de manera sistemática muchos muertos. Obviamente la data pues bota esa información. Ellos van y esa calle era la calle que conduce hacia el botadero de basuras de Ciudad de Guatemala. Entonces, pues pensaban, bueno, el crimen organizado está tirando los muertos en esta calle, etcétera. Cuando fueron al lugar, encontraron que entre los mismos recicladores se habían organizado una pequeña guerra que estaba dejando decenas de muertos por el negocio de la basura. Entonces, son el tipo de cosas que la data te permite encontrar y que de otra manera no lo podrías hallar. Bueno, conté hoy a la mañana, voy a comentar el mismo y otro más cortito, que hubo una gran inundación en la ciudad de La Plata el año pasado, o no me acuerdo, sí, creo que fue el año pasado, y Hugo Alconada, uno de nuestros periodistas de investigación, obtuvo 180 certificados de función en papel, el cual encima en la ciudad de La Plata no se puede geolocalizar porque las calles tienen números, no tienen nombres. Entonces decidimos, bueno, dijo, tengo esto y el gobierno está diciendo que aquí hubo 50 muertos y acá hay más de, no sé, 80, 90. Entonces tenemos que, tal vez con los datos podemos contar, ubicando cada una de las defunciones y tomando los datos de fecha, hora y demás de todas esas, de un periodo de 6 días. Armamos gráficos en Tableau, bueno, organizamos toda esa información, armamos un mapa y conseguimos una capa de cómo estaba construida la ciudad por debajo, el tema de los desagües. Se superpusieron los dos mapas y con eso se pudo demostrar que exactamente en esas zonas donde debería haber habido los desagotes fue donde se llevó adelante, digamos, la mayor cantidad de muertes y se llevó puesto toda una cantidad de casas y bueno, generando este desastre. Al día siguiente el gobierno reconoció que eran cerca de 70 los muertos y al mes más o menos el total que habíamos definido. Lo más impresionante de esto fue lo agradecidos que estaban esos familiares de las víctimas que no encontraban una respuesta en el gobierno, como no les creían que eran por culpa de que estaban mal los desagotes de las calles, ¿no? Ese es uno de los casos. Otro de los casos cortitos es de un pedido de acceso a la información pública que hicimos a Presidencia para conocer los salarios de los ministros y de la presidenta. Y durante 2 años no los publicaron. Esto fue un pedido de Romina y un equipo de periodistas. Y dijimos, bueno, vamos a publicar, que nos dicen que no los van a publicar porque son datos sensibles, son datos privados y por seguridad de la persona. No sé, una cosa que... Bueno, publicamos la nota, ese mismo día a la tarde la Secretaría de Presidencia salió a pedir disculpas, que se habían equivocado con la respuesta. No dijo que disculpas a la nación, sino disculpas así al aire, y pudimos abrir esa información. Así que bueno, hay más, pero después lo vemos. So I'm going to give a very short story, and then I'm actually going to ask for help. So the story that I think is really a good one as inspiration is in Egypt. They had a revolution recently. The dictator Mubarak was kicked out of office, and like all dictators, he had
hundreds of millions of dollars in international bank accounts. So we used scraping, we used data, we turned to the team in Costa Rica at La Nacion, because lots of the front companies were actually registered in Costa Rica for whatever reason. And we helped track where this money was being stored in European bank accounts. Then using that data, we wrote great stories. But using that data, we then built a mobile app that people walking into the banks that were hiding the money of dictators, your phone would then ring and tell you that you're walking into a bank that helps dictators and say, do you really want to bank with these people? So it's a gimmick, but it's a way of making people, or making these very obscure stories very real in people's lives and allowing them to do something about it. So that's the first part. The second part of the question is we're working on lots of more stories like that involve Latin America and Africa. There are Brazilian mining companies that are killing people in Africa in terms of safety, worker safety. There are Chilean and Argentinian technology companies who are building buses and planes that are falling out of the sky and crashing on roads. We could be working together to do these kinds of stories. South African military companies are selling fighter jets to Ecuador that have been proven unsafe in Africa, and yet Ecuador is buying them for their military. So we could be collaborating between the continents, doing really great data work together. Bueno, yo creo que más que proyecto, definitivamente algo que me ha dejado mucha satisfacción fue MigraHack México. ¿Por qué? Porque éramos periodistas mexicanos, tal vez también porque es mi país, pero muchos de ellos era su primera vez cruzando la barrera de los datos y la tecnología, tenían muchísimo miedo y después de 3 días no se querían ir. Entonces, sembramos la semilla, por así decirlo, y ellos ahora están haciendo mapas y están explorando historias con datos. Eso para mí es muy, muy gratificante. En términos de Estados Unidos, ver las historias de los migrantes transformadas de lo que es el texto, ¿no?, a un mapa interactivo, a algo en lo que tú puedas jugar, también es muy, muy gratificante. Muchísimas gracias, Claudia Núñez, Justin Einstein, Moby Peralta, Carlos Edarto Huertas. Un aplauso, por favor.